Dice una buena canción de fin de año que yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Y quisiera poder cantarla de corazón, pero la verdad el 2024 ha sido uno de los peores años en la historia de la industria de ingeniería de software. Y esta pesadilla parece no tener fin. Hablemos entonces de este terrible año que se va. Hagamos un ejercicio que no quería hacer, evaluar el año 2024 y concluir por qué fue tan mal año para nosotros, quienes hacemos software. Realicemos un análisis en 3 dimensiones. Empecemos hablando de tecnología y tendencias en la industria de desarrollo a nivel de frameworks, herramientas y lenguajes. Continuemos con un resumen a gran escala de qué pasó en el mercado en este año y concluyamos si la AI ha influenciado positiva o negativamente a la industria. Y finalicemos con un análisis laboral y de empleo y discutamos una realidad innegable. El 2024 fue el peor año para ejercer el oficio de desarrollador de software y fue un año especialmente malo para nuevos miembros de la industria. Así que quédate hasta el final y no te vayas, que lo peor está por venir. Hablemos entonces de tecnología. Si de lenguajes de programación se trata, indudablemente el 2024 fue el año de Rust y Python. Python incrementó su uso y popularidad gracias a la influencia de la inteligencia artificial en el mercado, y este continúa siendo el lenguaje estrella para realizar la implementación de nuevas características de software de este tipo. Python se tornó oficialmente en el frontend de muchos otros lenguajes de programación, abstrayendo lógica compleja en un lenguaje muy sencillo de aprender. Rust, por su parte, fue el lenguaje preferido para el desarrollo de features y capacidades que necesitan de alto rendimiento y estabilidad, como lo es el hardware, los sistemas operativos o muchas librerías de alto rendimiento. Curiosamente, algunas de las mejores herramientas para realizar desarrollo en Python, como UV, un moderno y rápido package manager, y Ruf, un linter, están escritas en Rust. Pero a pesar de esto, hay una realidad innegable, y es que JavaScript es el lenguaje dominante del mercado, y fue y seguirá siendo el lenguaje omnipresente y de mayor relevancia para la construcción de aplicaciones en la industria. Finalmente, los lenguajes fuertemente tipados y los tipos reafirmaron su impacto, y es verdaderamente sencillo el saber por qué, pues tenemos la capacidad de visualizar e identificar errores durante el desarrollo, de entender los atributos, funcionalidades y capacidades de instancias, objetos o interfaces, o de garantizar entradas y salidas correctas, facilitando enormemente la construcción de código de calidad. Si bien los tipos no garantizan una aplicación totalmente probada, sí aumentan las cualidades del código, su legibilidad, y facilita la implementación de muchos patrones de diseño. Estos se han hecho tan populares que Pydantic, una librería que implementa tipos a nivel de lenguaje, se ha tornado una de las dependencias más relevantes en el ecosistema de Python, un lenguaje famoso por no usar tipos. Y librerías como FastAPI, LangChain, LlamaIndex y muchas otras dependen sobre los tipos de Pydantic. En cuanto a frameworks de desarrollo, en el caso del frontend, el casi indestronable React sigue aquí, aunque ya se están empezando a ver quiebres en su reinado. Frameworks alternativos están tomando poder y ofertas como las de Vue y Svelte tienen amplios promotores en una industria que aprecia su simplicidad. En el caso de Python, el fantástico FastAPI sigue dominando el mercado para la construcción de, APIs, y LangChain y LlamaIndex dominan el ecosistema de aplicaciones AI. Cuando de infraestructura hablamos, el uso de Kubernetes sigue creciendo, aunque se ha empezado a sentir un cambio de perspectiva en función de la protesta de muchos desarrolladores que se quejan de la alta complejidad cognitiva que implica esta herramienta. Los desarrolladores, yo incluido, preferimos usar y desplegar contenedores y listo. Es por esto que el Elastic Container Service de AWS o el Google Cloud Run de GCP se han tornado tan populares. Y a todas estas, AWS sigue dominando la industria y se ha confirmado que su uso seguirá siendo una ventaja competitiva en muchos currículums u hojas de vida. Aunque este proveedor de servicios en la nube no está exento de la tendencia a la inconformidad de la industria. Y es que el reinado de esta plataforma, al igual que de algunas otras herramientas, se está empezando a fracturar. Si de tendencia se trata, son cada vez más los emprendimientos que prefieren desplegar MVPs en infraestructura local, reduciendo los costos de operación iniciales mientras se asegura la inversión. Pues seamos honestos, la capacidad de cómputo se está haciendo más barata con cada año que pasa, y los mini PCs, especialmente los Mac Mini con procesador M4, son evidencia de
de esto. Y la nube no está precisamente reduciendo sus costos. Y hablemos de las muchas otras herramientas que nosotros los desarrolladores usamos. GitHub sigue dominando la industria. VS Code sigue siendo el IDE de mayor uso y más deseado. Aunque con el advenimiento de AI en la generación de código, muchos se han presentado como valiosas alternativas. Son cada vez más los desarrolladores que usan AI y los productos derivados de dicha inteligencia han demostrado cada vez más utilidad en el desempeño de nuestro trabajo. Por ejemplo, Cursor, un fork de VS Code con capacidades de AI construidas en el IDE, este año pasó de tener un revenue de 4 millones a 54 millones de dólares anuales, un número altísimo que consiguió en solo cuestión de algunos meses, demostrando su alto impacto. Y personalmente yo soy usuario de Cursor y realmente vale la pena y no me están pagando para decirlo. En cuanto a herramientas standalone de AI usadas a través de chat, tales como ChatGPT, Perplexity, Claude y Gemini, han sido salvadores inesperados en algunos retos de desarrollo de software, aunque también han sido la causa de muchísimas de mis pesadillas, pues el código generado añade bastante oscuridad en proyectos y componentes que no necesariamente funcionan bien. Esto ha causado un problema inesperado. Son cada vez más los ingenieros junior que pasan su tiempo tuneando y configurando prompts que debugueando código, y esta es una tendencia que tal vez debería cambiar. Otra tendencia a destacar es el open source, que está dominando la industria y que cada vez atrae a más desarrolladores que buscan soluciones abiertas y self-hosted y las encuentran más valiosas que cualquier solución en la nube. El recelo en el uso de datos y su abuso para el entrenamiento de modelos AI está provocando que muchos de nosotros deseemos aislar nuestra operación, y las soluciones self-hosted son la respuesta a esta necesidad. Los modelos abiertos de AI, como los ofrecidos por Qwen, Mistral, Meta o el mismísimo Nvidia para tareas de imágenes, video, sonido y texto, están dominando la discusión del software open source en línea. Finalmente, la ciberseguridad tomó gran protagonismo en la industria, con cientos de ciberataques, cientos de compañías cuyos datos fueron robados, y el infame problema de CrowdStrike, un software de seguridad que opera a nivel del kernel de Windows y que debido a una actualización errada sacó de operación a millones de computadores en hospitales, aeropuertos y empresas, poniendo en boca de todo el mundo lo fácil que es causar una catástrofe tecnológica a escala global. Dediquemos ahora el siguiente segmento a hablar del mercado y la industria tech en 2024. ¿Qué ha sucedido en esta industria que tanto nos apasiona? En primera instancia, 2024 fue el año de la inteligencia artificial, o al menos eso dijeron miles de CEOs alrededor de la industria. Cientos de productos de AI fueron revelados cada mes, y más de uno se viralizó, ya sea por lo absurdo de sus ideas, o porque realmente llamaba la atención de un público ansioso de ver lo que estaba por venir. Existen ejemplos virales ligeramente exitosos como Devin, un supuesto programador que fue finalmente lanzado con un precio de $500 al mes. Y si bien escribe código que funciona, fracasa en tareas muy simples y no necesariamente genera un buen output. Y sufre de los mismos problemas de toda AI, pues tiende a alucinar y simplemente toma rutas o implementaciones raras e inexplicables. Tenemos también a fracasos absolutos basados en AI como el hardware de Rabbit R1 o el AI Pin de Humane, que intentaban ser la solución a problemas que no existían y que pretendían que los smartphones son aún parte de nuestra imaginación. Vimos productos AI aún más absurdos, como espejos con AI, asadores que usan AI para crear el bistec perfecto, o traductores de bebés basados en inteligencia artificial. Y si bien es normal sentirse extrañado por muchos de esos productos, estos son el reflejo de una industria y unos inversionistas que están dispuestos a gastar millones en cualquier cosa que diga AI en su nombre. Solo algunos pocos productos basados en AI ganaron verdadera popularidad, y con el lanzamiento de las funcionalidades de AI en iPhones, teléfonos Android o inclusive Windows, se ha demostrado una realidad ineludible para los visionarios de la industria. La inteligencia artificial como un chat standalone no es emocionante, y la AI se torna realmente atractiva como un feature de software existente, pues los usuarios ven a la AI como algo realmente útil a través de botones, visualizaciones y optimizaciones sobre flujos de trabajo existentes, no como chats a quienes tenemos que alimentar de contexto para trabajar. Se ha hecho cada vez más evidente que la AI es más relevante cuando toma un rol de ayudante y demuestra demasiadas fricciones cuando pretende ser el conductor del proceso. Ahora, si ha entrado la inteligencia artificial al mercado, tal como muchos predecían, al menos el año 2024 no ha demostrado esto. Y se ha visto que la inteligencia artificial es útil en manos de usuarios avanzados y ávidos en el uso de tecnología, pero una gran parte de la población no está en ese bote. Bueno, pero ya demasiada charla sobre AI.
¿Qué hay del resto de productos de la industria? Acerca de esto, la verdad, no hay muy buenas cosas que discutir. Y el mayor exponente de esto es la popularidad del término enshittification. Para aquellos que hablan inglés, el significado de esta palabra es medianamente obvia, pero para aquellos que no hablamos inglés, podemos expresarlo de forma sencilla. Es el empeoramiento de los productos con el paso del tiempo. Muchas corporaciones tecnológicas se han adueñado de sectores del mercado en las últimas décadas. Google en búsqueda y dispositivos móviles, Microsoft en computadores personales y ofimática, Meta en redes sociales y comunicaciones, y muchísimos ejemplos más. Y si bien pensaría uno que para mantener su dominancia los productos se harían mejor con el tiempo, ha sucedido todo lo contrario. Estas compañías, en su posición casi monopolística, se han encargado de empeorar sus productos y abusar cada vez más de los usuarios que les dan valor. Ya no puedes realizar una búsqueda en Google sin estar invadido de 5 a 10 ads antes de encontrar el primer resultado relevante. Windows en su próxima versión estará realizando capturas de pantalla de todo lo que haces. YouTube ignora la propiedad intelectual de los videos de sus creadores y los usa como alimento para sus modelos de inteligencia artificial sin autorización alguna. Y Adobe simplemente sigue siendo Adobe, es decir, la peor compañía de todas. El enshittification se tomó a la industria por completo y es una lástima ver cómo todo producto empeora y nosotros los usuarios no tenemos ahora muchas alternativas. Adicionalmente, son cada vez más las compañías que usan nuestros datos de manera dudosa, vendiendo nuestra información al mejor postor, sin importarles nuestra seguridad o nuestra privacidad. Finalmente, la industria tech se volvió una industria costosa, contaminante y cada vez más extravagante en sus requerimientos de cómputo y por consecuencia en sus requerimientos energéticos. La AI ha sido la chispa adecuada para incendiar el mundo. Empresas como Google y Meta ya plantean la construcción de plantas de energía dedicadas a suplir las necesidades eléctricas del entrenamiento de vastos modelos de lenguaje. Y estas corporaciones, en vez de esperar mientras se realiza la investigación de arquitecturas más óptimas y de menor consumo energético, en su afán de controlar el mercado, están dispuestas a hacer lo que sea. Esto es algo realmente preocupante, ya que en 2024, por primera vez en la historia, se ha incrementado la temperatura global en 1.5 grados centígrados, una medida considerada irreversible y catastrófica de acuerdo a la comunidad científica internacional. Y ahora hablemos de la sección más temida de mi video, algo que de verdad me causa bastante ansiedad: el empleo y el mercado laboral. Estamos a puertas de un mercado extremadamente volátil, cambiante y una dicotomía en el mercado laboral global. A lo largo de 2024, Estados Unidos siguió reportando un crecimiento optimista de la economía y el capital disponible para corporaciones y sus accionistas creció exponencialmente. El Bitcoin cierra el año con números altísimos, inimaginables para escépticos como yo, y ETFs como el S&P 500 vieron un crecimiento superior al 28%. En Europa, la economía española fue catalogada como la mejor del mundo, y a pesar de todo esto, las olas de despidos no se han detenido a lo largo y ancho del continente, de la industria y del mundo entero. Es frustrante ver cómo las más grandes corporaciones reportan en cada trimestre ingresos récord y a pesar de esto siguen despidiendo a cientos de miles de personas, a aquellos que construyeron los productos que les dieron su éxito. Esta tendencia de reducción de personal se debe a muchas cosas y muchos expertos señalarían infinitas razones, pero para mí es visible un punto de origen claro y fue la adquisición de Twitter. Twitter, hoy conocido como X, dio inicio a su historia post-adquisición con el despido masivo de empleados con aras de optimizar la compañía. La funcionalidad de los servicios y la operación de esta corporación parecen seguir con normalidad hoy en día, a pesar del inmenso impacto en el capital humano. Y esto generó una tendencia a lo largo y ancho de la industria, en donde las empresas y corporaciones emplearon la misma fórmula: despedir gente y maximizar ingresos. Se habla entonces de la popularización de la operación lean o ligera de las empresas de tecnología, donde solo unos pocos deben responder por aplicaciones y servicios de gran impacto en el mercado. Es preocupante ver cómo muchos líderes y CEOs miran al ejemplo de Twitter como una muestra de éxito, pero ignoran que dicha plataforma pasó de tener una capitalización valorada en 44 billones a 4 billones al día de hoy, perdiendo una cifra récord de 40 billones de dólares. Es por todo esto que al día de hoy realizar la búsqueda de nuevas oportunidades laborales en el sector tech es una completa pesadilla que puede involucrar el envío de miles de hojas de vida y ni una sola entrevista. Es doloroso ver cómo se presentan más de 100 aplicantes en cuestión de minutos a toda nueva oferta laboral en plataformas como LinkedIn, agotando las probabilidades de conseguir un empleo. Tristemente, los nuevos profesionales son los más afectados en este mercado y ser un desarrollador junior y sin experiencia es sinónimo de desempleo. Las empresas, en su afán de mantener operaciones ligeras, necesitan
necesitan expertos capaces de mantener sistemas completos, desde el frontend hasta la infraestructura, y los ingenieros junior carecen aún del conocimiento necesario para lograr esto. Por esto mismo, a pesar de que los salarios en la industria están en tendencia a la baja, el salario de los ingenieros senior es la excepción, pues las empresas están necesitando de ellos más que nunca. Ahora recordemos que todos competimos en una economía global y son cada vez más las compañías que realizan offshoring o nearshoring, la práctica de mover las posiciones laborales a geografías que resultan más baratas. Es terrorífico ver cómo somos cientos de miles los que hemos perdido nuestro trabajo durante esta época y son aún demasiados los que no han salido de la crisis laboral a la que se enfrentan. ¿Y creías que esto era todo? Lamento decepcionarte, porque aún hay más malas noticias, y estas son causadas ahora por la inteligencia artificial. A pesar de que está ahora demostrado científicamente que la inteligencia artificial no es pensante y es incapaz de razonar como nosotros los humanos, además de las voces de los cofundadores de OpenAI, que dicen que llegamos a los límites de la tecnología en cuanto a grandes modelos de lenguaje, no para el sensacionalismo de la prensa y la industria, repitiéndonos constantemente que la AI nos va a reemplazar, y esto ha empezado a ganar terreno en la cabeza de muchos líderes. Existen ahora anuncios en las calles de San Francisco de compañías que dicen que los empleados AI no necesitan de días de enfermedad o descanso, y empresas como Klarna dicen que ya no contratan nuevos candidatos, pues según ellos, con la AI se ha llenado el vacío de muchos ex empleados despedidos. Y antes de continuar, quiero aclarar este absurdo. Si Klarna dejó de contratar es debido a su terrible estado financiero, más no las capacidades de los modelos AI. Bien sabemos que esta tecnología está lejísimo de reemplazarnos, pero el ruido y el riesgo de ser despedidos por líderes poco informados aún sigue siendo demasiado alto. Y lo peor del mercado laboral en 2024 es que fue el año de las amenazas de recesión, una tendencia que viene desde la pandemia. Todos los años, desde que se reportó el COVID-19, he escuchado una y otra vez que el mundo va a entrar en recesión y que las empresas se están despidiendo y ahorrando dinero para prepararse para dicha catástrofe. Las tasas de interés altas redujeron la inversión, los salarios se congelaron y el costo de vida solo siguió aumentando. Nosotros, los afectados, nos hemos tornado reacios a la compra de productos o servicios y a priorizar el ahorro, deteniendo el flujo de efectivo en economías poderosas como la de Alemania, que ya atraviesa una recesión, y en economías donde no es cultural el ahorro, existe un riesgo de la explosión de una burbuja financiera. El año 2024 nos deja con más preguntas y preocupaciones que respuestas, y queda la duda abierta de hacia dónde nos va a llevar esta realidad. Si bien la AI ha influenciado la dirección de la industria y se ha mostrado utilidad en muchos casos de uso, la tecnología actual está extremadamente lejos de ser lo que nos están pintando. Cada vez serán más las compañías pequeñas que realicen astronómicas operaciones con un número limitado de empleados, generando un mercado hambriento por ingenieros ultra senior, todoterreno y generalistas. Y puedo decir con certeza que el año 2024 ha sido de los peores en la industria tecnológica, y la verdad, no tengo muy buenas esperanzas para el año 2025. Pero hablaré más de mis predicciones en mi siguiente video, así que no dudes en suscribirte y activar las notificaciones, pues hay más episodios de esta tragicomedia. 2024, otro mal año que se va, y 2025, uno malo que llega. ¿Estás de acuerdo con mi resumen del año o crees que estoy exagerando? Déjame saber en los comentarios tu opinión. No olvides dejarme like si te resultó útil este conocimiento, y no dudes en suscribirte y activar las notificaciones. Finalmente, como lo hago en todos los videos, quiero decirte que eres valioso. Tu enorme esfuerzo te ha traído hasta aquí y eres merecedor del universo de éxitos que te aguardan. Ahora, mira este video si quieres aprender sobre las técnicas avanzadas de Retrieval Augmented Generation, o RAG, y quieres llevar tu carrera en la inteligencia artificial al siguiente nivel.